Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gate of Blue, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, el servidor Osvaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información importante. Y mire, aunque usted no lo crea, como lo ha dicho su servidor Osvaldo Quiñones una y otra vez, religión y política son un verdadero cáncer. Y es que en el nombre de Dios, hoy, todo se adjudica. La potestad de robar, matar, mentir, sacrificar, sin ningún problema. Y todo se hace en el nombre de Dios. Curiosamente, cuando se habla de Dios, debería hablarse de un ser de paz, de misericordia, de igualdad, pero no. Es que desde que la religión y política se unen como una arma para destruir, separar y dividir, bueno, se convierten en una verdadera amenaza, tanto religión como política. Yo lo digo tan claro como es, guste o no guste. Pero, ¿por qué hablo de esto? Vayamos a un tema importante, interesante, una noticia verdaderamente, se puede decir, espectacular, si usted quiere, pero al final de cuentas es una noticia muy, verdaderamente una noticia que te pone a analizar y a pensar qué realmente está ocurriendo. Y hablo precisamente de la firma del señor, Donald Trump, la firma en la cual el gobierno de los Estados Unidos reconoce, este pasado 24 de marzo, cuando el señor Donald Trump firma o reconoce los Altos del Golán como territorio israelí. Cuando digo territorio israelí, estoy hablando de los Altos del Golán, un territorio ocupado desde la guerra de 1967, pero que ha sido ratificado por la Organización de Naciones Unidas hasta 1982 y que continúa vigente como parte integral del territorio sirio, y en el cual todas las naciones, a través del artículo 442, se comprometen a la integridad territorial de Siria, reconociendo los Altos del Golán como territorio sirio. Todas las naciones de la Organización de Naciones Unidas, incluye al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero este pasado 24 de marzo, el señor Donald Trump se adjudica precisamente el legado, o se adjudica precisamente el poder de crear una ley que le otorga a Israel ese territorio ocupado de los Altos del Golán. ¿Qué dice el señor Mike Pence, secretario de Estado de los Estados Unidos, cuando sucede esto? El señor Donald Trump es un enviado de Dios para salvar a los judíos. Bueno, lo dice el señor Donald Trump. El señor John Bolton, el señor Mike Pence, reconocen precisamente y reconocen precisamente el territorio de los Altos del Golán como territorio sirio, como territorio israelí. Y dicen que esto traerá seguridad para Israel. Claro, porque incrementa su capacidad de extensión, al mismo tiempo la barrera para detener cualquier tipo de ataque. Pero el problema está que crean una bomba de tiempo mucho más grande, una bomba de tiempo en contra del mismo Israel. O sea, es un acto totalmente que no lleva seguridad a Israel, sino todo lo contrario. Es una bomba de tiempo que tarde o temprano culminará en la destrucción del mismo Israel. Pero ¿por qué hace esto Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos reconoce a los Altos del Golán como territorio israelí? ¿Por qué lo hace? ¿Dónde están las leyes, normas y estatutos internacionales? ¿En dónde está la comunidad internacional que ratificó en 1982 los Altos del Golán como territorio sirio y que reconoce la integridad territorial de Siria, en la cual incluye los Altos del Golán? Bueno, hasta hoy, y lo digo aquí con toda honestidad, como el señor Donald Trump es autoproclamado elegido de Dios para salvar a los judíos, el gobierno de Estados Unidos se autoproclama ¿cómo se les nombra? Bueno, disculpe, se me fue el nombrecito en el cual se autoproclaman precisamente el gobierno de los Estados Unidos, excepcionales. E Israel, el señor Benjamin Netanyahu, asegura que precisamente el territorio de los Altos del Golán le corresponde a Israel por los antepasados, por las escrituras de la Biblia. Bueno, están blasfemando en contra de Dios de una manera feroz y de una manera garrafal. Están blasfemando. Y digo porque Estados Unidos se autoproclama precisamente el gobierno de Estados Unidos los excepcionales.
Y por decirse excepcionales, creen que normas, leyes y estatutos internacionales pueden ser pisoteadas y violadas cada vez que se les antoje. Esto es un crimen, porque esto lleva a que el resto de naciones cercanas a Israel tome medidas más severas y más serias, y que tome en cuenta que Israel, cada vez que se le ocurra quererse robar otro territorio, causará cualquier tipo de acción criminal para incrementar su poder y al mismo tiempo para robar y saquear territorio de sus vecinos. Y ya hablo precisamente no solamente del territorio de los Altos del Golán, territorio sirio, sino que después lo hará en la Franja de Gaza y continuará desplazando a los grupos palestinos o a los palestinos para irse robando el territorio palestino en la Franja de Gaza. Lo hará en Cisjordania. Esto precisamente pone en alerta a todas estas naciones y aliadas de estas naciones, los pone en alerta porque esto prácticamente es un acto criminal que tarde o temprano, si lo hace con los Altos del Golán, lo hará también allá en la Franja de Gaza, en contra de los palestinos, desplazando y matando o violando toda norma, ley y estatuto internacional para seguir desplazando a los palestinos, para continuar con los asentamientos ilegales. Al mismo tiempo, el gobierno de Jordania, el gobierno, disculpen, del Líbano, tiene que tomar en cuenta que al reconocerle a los Altos del Golán, tarde o temprano el señor Benjamin Netanyahu o cualquier gobierno, incluyendo, puede ser el mismo Trump, pueda reconocer a la Franja de Cisjordania, otro territorio ocupado del Líbano por parte de Israel, y el gobierno de Estados Unidos podría reconocer esa Franja de Cisjordania como territorio israelí. Por lo tanto, cuando el gobierno o el señor John Bolton, secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, el señor Mike Pence, secretario de Estado de los Estados Unidos, afirman que esto garantiza la seguridad de Israel, es todo lo contrario. Esto incrementa y crea una bomba de tiempo que llevará o culminará al final en la destrucción de Israel. Aunque muchos no alcanzan a mirar la lógica de lo que está sucediendo. Pero aquí viene lo importante, ¿por qué lo hizo? Bueno, los Altos del Golán posee precisamente, en las lluvias que hay precisamente allí, crean una de las fuentes de agua más importantes, que llega hasta el río Jordán. Y Israel pretende quedarse con esa agua, precisamente toda la riqueza, o esta riqueza que se llama agua, porque es esa parte de Siria, posee las mayores reservas de agua de la región, obviamente. Entonces, lo que pretenden es robarse el agua de esa región. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos ya inició con el gobierno de Israel a dar concesiones para que empresas de Estados Unidos puedan saquear la riqueza petrolera que se encuentra también en los Altos del Golán, una riqueza muy extensa que hay en los Altos del Golán. Es un robo descarado para seguir saqueando los recursos de otras naciones. Pero, ¿qué hay de todo esto? ¿Qué ha pronunciado la comunidad internacional respecto a este caso? Bueno, es muy simple, el señor Gutiérrez, Antonio Gutiérrez, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ha afirmado este pasado 26 y 27 de marzo que el estatuto, o que digamos que el estatuto de Siria sobre los Altos de Golán no ha cambiado. Desde la firma de 1982 que reconoce precisamente la Organización de Naciones Unidas y la comunidad internacional que se comprometieron a respetar la integridad territorial de Siria, incluye los Altos del Golán. Y el señor Antonio Gutiérrez afirma que el estatuto no ha cambiado. La firma y el artículo 442 que garantiza a Siria su integridad territorial no ha cambiado. Por lo tanto, la proclamación del señor Donald Trump y el señor Benjamin Netanyahu es totalmente inválida. No tiene ningún tipo, se puede decir, no tiene validez, prácticamente queda fuera o tiene algún tipo de legitimidad. ¿Pero por qué lo hacen? En realidad, bueno, aparte de que quieren seguir y continuar saqueando los recursos de otras naciones, el gobierno de Estados Unidos, del señor Donald Trump, quiere que el señor Benjamin Netanyahu sea elegido o reelegido como primer ministro de Israel. Y a través de estas acciones trata de influir en las mentes de los votantes judíos, trata de influir en ellos para que sigan votando por este criminal, y hablo del señor Benjamin Netanyahu. Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos trata, a través de estas acciones, y hablo del señor Donald Trump, crear las condiciones necesarias para que los ultraderechistas y fascistas, así también como la extrema derecha de Estados Unidos, vuelva a votar por el señor Donald Trump. Para su próxima reelección en el año 2021.
Aunque usted no lo crea, es lo que hay detrás de todo esto, en el año 2020. Es lo que hay detrás de todo esto, es una agenda política. Pero ahora vayamos a lo religioso. ¿Cómo se le ocurre al señor Mike Pence y Mike Pompeo decir que el señor Donald Trump fue enviado de Dios para salvar a Israel, para salvar a los judíos? ¿Se imagina usted a un racista como el señor Donald Trump que odia a aquella persona que no es blanca y que apoya a los grupos de ultraderecha discriminatorios en su territorio? ¿Se imagina usted que es un elegido de Dios a alguien que odia a quien no es blanco? ¿O a un señor Benjamin Netanyahu, una raza judía que odia a los negros y que los ha expulsado precisamente del territorio de Israel? ¿Esos son elegidos de Dios? Yo le pregunto, obviamente, porque si esos son elegidos de Dios, entonces, si Dios elige a este tipo de personas como sus elegidos, ¿se imagina a quién elegirá Satanás? ¿A quién elegirá? ¿Qué tipo de personajes? Si estos son personajes nefastos, imagínese usted si Satanás eligiera a un ser mucho más déspota que el señor Benjamin Netanyahu o que el señor Donald Trump. Imagine usted cómo estaría el mundo con todo esto. Y estoy hablando de que dice que fue elegido por Dios. Entonces, ¿dónde están las normas, leyes y estatutos internacionales? Esto crea un precedente sin límite, porque obviamente toda nación debe tener cuidado y prestar atención, porque entonces Estados Unidos se adjudicaría cualquier pretexto en cualquier nación para decir este territorio es mío, porque yo quiero o porque se me antoja. Los excepcionales y los elegidos obviamente no respetan normas, no respetan credos, no respetan absolutamente nada. Y si estos son elegidos de Dios, entonces todos tenemos derecho a elegir lo que queremos cuando se nos pegue la gana. Entonces, ¿para qué queremos las constituciones? ¿Para qué queremos las leyes internacionales? ¿Para qué queremos leyes o policía? Si cada quien va a hacer lo que le dé su gana, bueno, pues que lo hagan. O es que nada más Estados Unidos y Israel tienen el derecho a hacer lo que se les pegue la gana. Es totalmente absurdo y ridículo. Pero lo que le digo de que lo que está haciendo Estados Unidos únicamente por tratar de crear un avance político para el señor Benjamin Netanyahu y para el señor Donald Trump, están creando una bomba de tiempo que culminará precisamente en la destrucción de Israel. ¿Por qué razón? Muy simple. Porque con esto, el gobierno de Siria y el señor Bashar Afari, y hablo del representante de Siria ante la Organización de Naciones Unidas, afirma que el estatuto de los Altos del Golán continúa igual y que el mismo Siria hará lo imposible, así sea a través de la fuerza, para recuperar ese territorio. Esta ya es una advertencia para Israel. La guerra entre Israel y el mismo Siria únicamente se va a acelerar. Pero esto también es una advertencia para Palestina o para la Franja de Gaza, donde viven los palestinos y que cada día son expulsados, acribillados y eliminados por Israel o el ejército de Israel. Esto significa que si la comunidad acepta, o digamos estas naciones, las naciones que hacen frontera con Israel, están muy alerta porque obviamente esto pone en peligro la integridad de todas y cada una de las naciones. El Líbano podría tarde o temprano verse afectado, puesto que el señor Benjamin Netanyahu o cualquier presidente de los Estados Unidos, incluya al señor Donald Trump, podría adjudicar que la franja de Cisjordania, que es territorio precisamente del Líbano, ocupado por Israel desde 1967, obviamente le pueda decir este territorio ahora es de Israel. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la resistencia, por ejemplo, de Palestina? Y hablo de, bueno, ellos dicen grupos terroristas para seguir la masacre en contra de los palestinos, pero estoy hablando de Hamas, este grupo de resistencia palestino. ¿Qué le queda al ejército del Líbano, así también como al grupo de resistencia libanés Hezbollah? ¿Qué le queda al gobierno y al ejército de Siria? Unificar sus fuerzas, unificarlas, para lanzar una guerra en contra de Israel y recuperar sus territorios. Sí, crean una bomba de tiempo para Israel. Eso es lo que hizo Estados Unidos, crear una bomba de tiempo que al final culminará con la destrucción de Israel.